Apagado. Bendición para todos los que están aquí en este día y para todos los que están mirándonos a través de los medios también. El Señor bendiga a cada uno de ustedes porque Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Continuamente estamos mirando la palabra de Dios, que Dios quiere bendecirnos. Nosotros somos los que no lo dejamos hacerlo. Amén, amén. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando, a continuar hablando del reino de Dios. El reino de Dios. La pastora comenzó esta serie conversando sobre el reino de Dios y el miércoles pasado yo prediqué también sobre el reino de Dios en otro aspecto. Pero hoy vamos a hablar de la relación que hay entre Moisés y Jesús en algunos aspectos. Vamos a leer Deuteronomio 18 y vemos cómo Dios le dio a Moisés una profecía para que la entregara al pueblo sobre Jesús. Deuteronomio 18, versículos 17 y 18. Dice, y Jehová me dijo, dice Moisés al pueblo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Dios pondría las palabras de él en la boca de Jesús. Y les hablará todo lo que yo le mandare. El Señor bendiga su palabra. Gracias te damos, Señor, en este día. Señor, bendice cada una de las personas, Señor, que están en este momento y los que no han venido también, Señor. Bendícelos en sus casas. Levanta, Señor, a la pastora Ruth, Señor, que su salud sea restaurada completamente, Señor. Y te pedimos también, Señor, bendición para esas personas que nos están mirando a través de los medios, porque la palabra de Dios puede llegar a sus corazones, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos que el Señor, Dios, Él le da esta palabra a Moisés para que profetice sobre ese otro profeta que él iba a dar en tiempo después y que fue Jesús. Moisés fue un tipo de Jesús. Llamamos tipo en la Biblia a los personajes del Antiguo Testamento que representan en el Nuevo Testamento a otros personajes. Y no solo personas, no tiene que ser personas, sino cosas. Por ejemplo, lo que representaba el tabernáculo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que representa el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento revela lo que hay escondido en el Antiguo Testamento. Por eso es bueno, como siempre le decimos, que estudien las Escrituras, que estudien la palabra. Hay una infinidad de cosas hermosas ahí que usted se queda asombrado cuando Dios le da esa revelación. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, para eso es que está, para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos cuando tenemos deseos de que Dios nos revele, porque Dios al que más tiene, más le da. Pero al que no tiene, aún el poquito que tiene, se lo quita. No es dinero, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando el que más deseo tiene de conocerlo, de entenderlo, de saber qué es lo que Él tiene aquí para nosotros en esta palabra. Entonces Dios te va dando ese interés, ¿verdad? Y es bueno porque muchas personas llegan a la vejez siendo cristianos sin haber entendido muchas cosas de la Biblia.
porque no les gusta buscar aquí. Llegan a viejo y hasta mueren sin haber recibido bendiciones que las perdieron por no estar atentos a lo que dice la palabra. Hermanos, hay que estudiar la palabra. Eso es una fuente de bendición y de sabiduría. Y es lo que más nos enseña a modelar a Cristo, porque la palabra revela a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está hablando de Cristo, porque Él es el centro, Él es el protagonista de todo. No somos nosotros, es Jesucristo. Moisés, como dijimos, es un tipo de Jesús, es una representación de Jesús en muchas cosas de su vida. Por ejemplo, como Moisés fue perseguido de niño para matarlo, también Jesús fue perseguido de niño para matarlo. Y tuvieron que huir con ellos, esconderlos para que no los mataran. También vemos que muchos del pueblo se rebelaron contra él, igual que con Jesús, se rebelaban contra él. La gente del pueblo ayunaron los 40 días antes de comenzar su ministerio. También dejaron sus vidas de gloria. Por ejemplo, Moisés vivía en un palacio. Jesús bajó del cielo, del trono de gloria en el cielo, para venir ¿a qué? A someterse a la voluntad de Dios. Entonces, hay un paralelismo entre las vidas de Moisés y de Jesús, como muchos otros personajes también. Por ejemplo, José. José es el personaje que he encontrado yo que tiene un paralelismo más grande con Jesús. Es toda una enseñanza completa sobre la vida de José, el hijo de Jacob, y Jesús. Igual Isaac también tuvo paralelismo, por ejemplo, en el matrimonio y la búsqueda de la esposa de Rebeca. Que así como salió Eliezer a buscar la novia de Isaac, enviado por su padre Abraham, así Dios envía del cielo al Espíritu Santo a buscar la novia para Jesús. Es decir, hay un paralelismo tremendo en todos esos personajes. Y es mucho mejor aprender todas esas cosas de aquí, todas esas historias, porque las historias que están en la Biblia son las historias de nosotros. Por eso es que están en la Biblia, son las historias de nosotros. Las historias de nosotros y cómo Dios trabaja con el ser humano, para que nosotros entendamos cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja, cómo es Dios con los personajes bíblicos, y así podemos entender igualmente cómo es Dios con nosotros y qué esperar de Él. Entonces, por eso es tan importante la Biblia, es un manual que dice la palabra que está aquí para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es que está la Biblia. Y muchas veces encontramos problemas en la vida por no conocer la Biblia, simplemente por eso. Entonces vemos que Moisés y Jesús tuvieron muchas situaciones paralelas en sus vidas. Pero lo que vamos a enfatizar hoy es que así como Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, así también Dios envió a Jesucristo desde el cielo para liberar a su pueblo del pecado, de la esclavitud del pecado. Jesús vino a libertarnos del pecado, como Moisés fue enviado a libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Entonces, ahí hay un paralelismo también. Y así como Moisés ayudó a introducir en la tierra prometida al pueblo de Israel, así Jesús vino también para hacer que la iglesia sea introducida en el reino de Dios. Amén. En el reino de Dios. Jesús vino a introducirnos, a presentarnos el reino y a introducirnos en el reino.
aunque ese reino de Dios va a ser manifestado plenamente en la segunda venida del Señor. Cuando Él venga por segunda vez y tome posesión de su trono, ya físicamente hablando, entonces es que el reino de Dios va a estar establecido, perfecto y completamente. Amén. Entonces vemos que así como Moisés introdujo al pueblo en la tierra prometida, Jesús nos introduce a nosotros al reino de Dios. Por eso es que tenemos en la Biblia 2 testamentos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es por eso. ¿Qué quiere decir la palabra testamento? La palabra testamento quiere decir pacto, es decir, un acuerdo, un compromiso que hace Dios con sus pueblos, primeramente el antiguo pacto, el Antiguo Testamento que hizo con el pueblo de Israel, y luego el nuevo pacto en Cristo que hizo con la iglesia, con nosotros, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo que fue injertado. Entonces vemos que esos 2 testamentos son los que conforman la Biblia. Las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Y así como él tuvo que subir al monte a que Dios le entregara las tablas, escritas con el dedo de Dios, así en el nuevo pacto Jesucristo tuvo que subir también al monte para poder entregar al pueblo el nuevo pacto. Subir al monte de las bienaventuranzas, donde dijo toda esa bienaventuranza, donde él pronunció todos esos estatutos del nuevo pacto. Entonces, siempre que Dios va a hacer algo serio, hay que subir al monte, hay que subir. Por eso Dios no le gustaba cuando los israelitas instalaban altares en lugares altos, porque los lugares altos son de Dios. Los lugares altos son de Dios. De lo alto viene la sabiduría, de lo alto. Dice el Padre de las luces, el Señor, viene la sabiduría de lo alto, del cielo. Entonces vemos que ese nuevo pacto fue traído por Jesucristo en sus propias palabras y con sus propias manos. Él lo trajo. ¿Por qué? Porque Él vino a fundamentar el reino de Dios. Y esas palabras que Él dijo en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, 3 capítulos completos, eso es el nuevo pacto. Ahí es que está escrito todo el fundamento, toda la base del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Moisés recibió de las manos de Dios la ley que había de entregar al pueblo. Jesucristo, en cambio, dio el nuevo pacto, no en unas tablas, sino con su propia boca. Jesús pronunció con su voz, con su presencia, trajo el nuevo pacto, porque fue Dios que vino del cielo. Dios bajó del cielo para hacer eso. Jesús no necesita intermediarios, porque Jesucristo es Dios. Él no necesita intermediarios. Él es Dios, dice Juan 1:14. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, que es Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios se hace carne en la persona de Jesús para que traiga ese nuevo pacto al pueblo que Él vino a buscar para que entrara al reino de Dios que iba a establecer. Jesús no necesitó intermediarios, Él es Dios. De ahora en adelante, según nos dice también Hebreos, en Hebreos 1, podemos ver
que de ahora en adelante dice aquí que Dios iba a hablar no por medio de los profetas, sino por medio de Jesús. En el Antiguo Testamento tuvimos muchos profetas, pero ahora dice aquí, Hebreos 1, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en este último tiempo, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Hace un momentito la hermana Nancy decía eso, que Él es dueño de todo, fue heredero de todo, dice aquí la palabra, ¿verdad? Por quien constituyó a sí mismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo hizo todo. Él es el rey del pacto, Él trae el pacto. Él mismo fue el que se sacrificó en la cruz. Jesucristo es el protagonista de toda la historia, de todo, de todo. Jesucristo es el protagonista. Por eso es que Dios lo sentó en la majestad, al lado de Él, con Él a su diestra, en las alturas. Porque Jesucristo es el que puso todo por nosotros. Todo el sacrificio que se hizo, lo hizo Jesús. Fue la persona del Hijo la que fue puesta en eso. Por tanto, dice que es hecho superior a los ángeles. Gracias le damos a Dios por su palabra. Jesucristo nos trajo el reino. Jesucristo fue puesto por Dios como su palabra, como el que iba a hablar de ahora en adelante, donde no iba a haber otro profeta, porque él fue ese último profeta de que nos habla Hebreos, que dice que es rey, profeta, sacerdote y todo. Jesucristo ya es todo para nosotros. De ahora en adelante se hablaría por medio del Hijo. Y es por eso que tanto el Bautista, Juan el Bautista, como Jesús predicaban: el reino de Dios se ha acercado. Es por eso que ellos predicaban: el reino de Dios se ha acercado. Y dicen se ha acercado porque realmente es, como dije anteriormente, la segunda venida del Señor que va a ser establecido. Y que ya dirán: el reino de Dios ha llegado, se ha establecido. Pero ahora se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. Estos estatutos que están en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son realmente la base fundamental del reino de Dios. Es la base fundamental del reino de Dios. Es decir, que ahí están todos los principios que nosotros debemos saber. Ahí están todos los principios. Ahí se habla de justicia, de perdón, de ayuno, de oración, de paz, de familia, de matrimonio, de sentimientos de las personas, de riqueza, cómo tratar con la riqueza, de amor. Todo se habla en esos 3 capítulos. Ahí se establece la base del reino de Dios. Así es que es muy importante que conozcamos esos 3 capítulos completos, 5, 6, 7, y no solo que lo leamos de pasada, que entendamos qué es lo que Dios habla. Porque acuérdense que hay una letra escrita, pero la letra de la palabra de Dios tiene el espíritu de la letra que hay que entender. Amén. Jesús les enseñó también
que los creyentes del nuevo pacto, es decir, nosotros, no debían tomar en cuenta solo la letra de la ley, sino que debían tomar en cuenta el espíritu de la letra, como le estoy diciendo. Y vamos a poner un ejemplo para que vean a qué se refería Jesús. Vamos a buscar Mateo 5. Mateo 5, 27 y 28. Aquí estamos hablando de esas, como dije, todas esas palabras, todo ese fundamento, todos esos estatutos que puso Jesús en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Ahora en el capítulo 5 vamos a leer estos versículos 27 y 28. Dice, la ley dice Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, en el nuevo pacto, porque le estoy dando un nuevo pacto, le estoy dando unos nuevos estatutos, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. ¿Están entendiendo cuál es el espíritu de la letra? No es pasarle por encima, es entender lo que Dios está diciéndonos. ¿Cuál es la intención de Dios? Por eso que la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. No se puede venir solo el domingo a oír lo que dice un predicador. No se puede, porque no van a vivir el reino de Dios. No se puede. La palabra de Dios hay que vivirla, hay que meterse en ella, hay que entender a Dios. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque es nuestra vida la que va allí. Es nuestra vida completa. No podemos vivir solo para trabajar y que nuestra mente esté dispersa en tantas cosas. No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es solo así que Dios puede darnos las añadiduras, que son la comida, el vestido, la medicina. No es así solamente. Dios nos la da cuando nosotros lo ponemos primero a Él y buscamos su reino. Y nos empeñamos en entender esto. Hay que entender a Dios. Acuérdense que hay un versículo que dice que no se alaba el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, sino que se alabe quien se tenga que alabar, en conocerme y en entenderme, dice Dios. En eso es que nosotros tenemos que pasar la vida, conociendo y entendiendo a Dios, porque es la única manera que vamos a resolver todos los problemas de nuestra vida. Todos. Cuando entendemos a Dios, Él nos entiende a nosotros, pero entonces Él se apura en ayudarnos a solucionar los problemas. Pero hay que buscar a Dios de esa manera, con ardor, con gozo. ¿Ustedes creen que todo el mundo a los 84 años, como tengo yo, tiene esta agilidad y esta bendición? No. Aquí está mi hermana Risi, que conoce tantos enfermitos, más jóvenes que yo, y a veces están desanimados, no quieren ni vivir. Yo no, yo quiero vivir para Dios. Tengo una mente activa, estoy pendiente de todo lo que pasa en el mundo, estoy orando todo el tiempo por todo lo que está pasando. Eso es lo que me mantiene viva. No podemos pasar la vida así de esa manera, porque si nosotros nos ponemos, vamos muriendo poco a poco. El que no quiere conocer a Dios, va muriendo poco a poco. Así es, su espíritu va muriendo, se lo digo. Por eso es que dice el Señor que
Los jóvenes deberían apurarse en conocerlo en los días de su juventud, antes que decaigan ya y no tengan ánimo para hacerlo. Yo he llegado con este ánimo a los 84 años porque he vivido así. Tengo 40 años haciendo esto. Entonces, hermanos, levanten el ánimo, que Dios quiere bendecirlos. Somos nosotros que no dejamos que Dios nos bendiga. Amén. Tenemos que buscarlo a Dios, tenemos que buscar la palabra, tenemos que aprender que es el reino de Dios. ¿Y por qué no estamos viviendo en el reino de Dios si es algo bueno? ¿Por qué no estamos viviendo? Porque nosotros no procuramos entrar al reino. Jesús nos habla del reino, nos da la base del reino, nos da los estatutos del reino y nadie sabe cuáles son. Poca gente se apura en entender si está viviendo lo que Dios le pide que haga. No, señores, quítense el desánimo, levántense, apúrense, levántense, conozcan a Dios. Pues vemos que estos estatutos son el fundamento del reino de Dios. Todo lo que Jesús enseñó durante su ministerio está basado en esos principios que están en esos 3 capítulos. Ahí se habla de todo lo que necesitamos saber. Jesús le enseñó también, como dijimos, a la gente que debía apurarse por entender cuál era el espíritu de la letra. Los creyentes del nuevo pacto, a nosotros se nos iba a exigir más de lo que se le exigió a los del antiguo pacto en cuanto a la ley. Ellos no tenían que pensar en esas cosas. Ellos no tenían que pensar en el espíritu de la letra. Nosotros sí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos mejor capacitados que la gente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Estamos bajo un mejor pacto. Tenemos mejores condiciones en nuestro pacto. El pacto que se ha hecho con Jesús, el nuevo pacto, es un pacto donde tenemos la bendición de que se nos ha dado al Espíritu Santo a vivir con nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo nos puede dirigir, nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va enseñando, cuando usted quiere hacer algo que no está correcto y usted siente que usted no lo debe hacer, es el Espíritu Santo que le está hablando. Es Él el que le está diciendo, hey, alto, no pases para allá, no debes pasar por ahí. Y cuando usted lo traspasa, después de que el Espíritu Santo le haya llevado, usted se siente mal. Oh, lo hice, ahora lo hice. Sí, y es el Espíritu Santo que le está hablando. En el Antiguo Testamento ellos no tenían eso. Nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que si nos ponemos a buscar todas las bendiciones en el primer capítulo de Efesios, por ejemplo, que tenemos en Cristo, es cantidad de bendiciones y de cosas que ninguno de ustedes imagina. Búsquenlo, hermanos, búsquenlo. Y lean esas cosas para que ustedes vean todo lo que ustedes tienen. Cuando ustedes vean las bendiciones que ustedes tienen y que se están perdiendo de saberlo, se van a quedar con la boca abierta. No se llegan a morir sin conocer la Biblia. No, por favor. Conózcanla. Conozcan la Biblia. Enséñensela a sus hijos. Enseñen a sus hijos estas cosas, por favor. Por favor. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque se están perdiendo de la mitad de la vida. Se están perdiendo de cantidad de cosas. Nosotros tenemos un mejor pacto y es por eso que nosotros podemos hacer eso, es tener que ver cuál es el espíritu de la letra, porque Dios nos dice algunas cosas, como por ejemplo esta. Vamos a ver en Mateo 5:43. Vamos a ver Mateo 5:43, en el mismo capítulo. Miren este otro ejemplo. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho en la ley, en las tablas de la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo que en el nuevo pacto, en este nuevo compromiso,
ustedes tienen que amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el espíritu de la ley. Eso es lo que Dios quería que dijera. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, yo soy su Padre. Si yo soy bueno, ustedes tienen que ser buenos. Si yo amo, ustedes deben amar. Amén. Y yo no, a todos le doy lo mismo, le doy a la lluvia, le doy todo. Amén. A la gente. Ustedes tienen que hacerlo también, porque una de las cosas que nos enseñan a nosotros estos estatutos es cómo funciona Dios, quién es Dios y cómo Él funciona. Entonces, por eso es que debemos nosotros apurarnos en conocer todas estas cosas, todo esto. Entonces, nosotros también, el espíritu de la ley, lo podemos ver, que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que no lo tenían en el Antiguo Testamento, y nosotros tenemos las cartas de Pablo con toda esa doctrina que nos enseña cómo comportarnos como cristianos. Entonces, al nosotros tener un mejor pacto, donde tenemos tantas comodidades, tantas bendiciones, pues a nosotros había que exigirnos más. Lo que no tenían que hacer en el Antiguo Testamento, nosotros sí lo tenemos que hacer ahora. Entonces, Jesús dijo que el reino de Dios está en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de los que se han convertido de verdad. Amén. Porque eso hay que subrayarlo, los que se han convertido de verdad. ¿Por qué digo eso? Porque muchos dicen que son cristianos, pero no muestran el fruto del cristiano. No muestran el fruto de arrepentimiento, no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a decir que son cristianos? Hay que ser cristiano de verdad, porque Dios no puede ser burlado. Eso es lo tremendo, que Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Entonces tenemos que convertirnos de verdad. Entonces hay que hacer un examen. Nosotros mismos tenemos que examinarnos. Debemos mostrar coherencia entre lo que decimos que creemos y lo que vivimos. No es venir el domingo y estar todo muy bien y después irnos a hacer lo que nos conviene. No podemos. Debemos realmente mostrar al mundo que somos lo que Dios dijo que somos: la sal de la tierra, la luz del mundo y nación santa, pueblo escogido por Dios. Tenemos que mostrar al mundo que somos eso, que realmente somos eso. Nosotros mismos nos estamos engañando si no nos examinamos. Examinémonos. Tomemos el ejemplo, vamos a decir ahora, de la celebración del Día de Acción de Gracias. Últimamente, esas cosas han cambiado. Todos sabíamos antes que el Día de Acción de Gracias se celebraba para darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da, por todo lo bueno, por todas las bendiciones. Y esa celebración se inició como una celebración cristiana, claro, porque fueron los peregrinos que venían en el barco Mayflower, venían de Europa, de Inglaterra, y antes de llegar a Virginia, que era donde se supone que iban a llegar, tuvieron un naufragio frente a las costas de Massachusetts. Y ahí fue que, como el naufragio se destruyó la embarcación y todo, y algunos se ahogaron, pero los que se salvaron quedaron ahí en Massachusetts varados y tuvieron muchos problemas. Pero ¿qué pasa? Que al pasar del tiempo encontraron ellos una tribu indígena, ¿verdad? Que Guapa, no creo que se llama,
que los ayudó. Los recogió, los ayudó a instalarse y todo. Y con el tiempo los ayudaron también a producir las cosas que ellos comían. Allá en esa región lo que habían era muchos pavos silvestres, que ellos lo cazaban, por eso es que lo del pavo, por eso es que hay comidas que son específicas para la noche de Thanksgiving. La calabaza, las sweet potatoes, que son esas bataticas dulces, el cranberry, las cositas rojas, las bolitas rojas, el cranberry, ¿qué más? Bueno, todas esas cosas que se comen. El maíz creo que también, todo lo que se come ese día. Por eso es que se celebra con esa clase de alimentos, porque eso era lo que ellos producían. Y con eso que ellos pudieron al año, ya al tener la primera cosecha, entonces quisieron darle gracias a Dios por esa primera cosecha que habían tenido de cosas que ya ellos podían cultivar. Y hicieron sus comidas, invitaron inclusive a los indígenas y a todo el que los había ayudado y celebraron dando gracias a Dios por eso. Así fue que se inició la celebración, ¿verdad? Pero vemos qué pasa, que últimamente, con todas esas nuevas ideas que se le han ocurrido a algunas personas, estas ahora han querido, así como sacaron a Dios de las escuelas, también quieren sacarlo de todas las tradiciones bonitas como esa, ¿verdad? Tradiciones necesarias, porque casi nunca se le da gracias a Dios. Somos pocos los que todos los días estamos pensando en Dios y dándole gracias, pero la mayoría de la gente está en su trabajo y está pero por lo menos ese día hay que sacar un tiempo, pararse y darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por todo. Hay que darle gracias a Dios. Un día hay que pararse de todo ese afán y darle gracias a Dios. Entonces, ahora quieren quitar a Dios totalmente de la celebración. Ahora han comenzado a sacar artículos. Anoche leí uno del Los Angeles Times, ese famoso periódico de California, que habla de que esos que se dice que hicieron los cristianos, que eso es una fantasía, que son todas las religiones las que celebran, aún los ateos, dice, aún los ateos tienen que celebrar eso, y no es cuestión de agradecimiento, es cuestión de juntarse y de compartir. Inclusive quieren cambiar el nombre, en vez de Thanksgiving, de Friendsgiving, algo como de amistad. Es más importante la comida, es más importante la camaradería, y quieren celebrar. Bueno, también han comenzado la instalación de unos juegos de fútbol americano, también donde todos esos grupos se sientan a ver los juegos, y así que celebran Thanksgiving. Se sientan a ver los juegos de fútbol americano, a comer, y eso es lo que celebran, y no se acuerdan de que realmente la celebración es darle gracias a Dios. Amén. Pero nosotros no podemos permitir que el enemigo desvirtúe una celebración tan bonita, y más cuando la palabra de Dios nos habla tanto de que nosotros debemos estar agradecidos del Señor. Mire ese Salmo 103, como dice: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, y Él es que perdona todas nuestras iniquidades, el que nos sana de nuestras dolencias. Todo lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos olvidar los beneficios que tenemos de Dios cada día, continuamente. Amén. Que hasta la vida, el uno despertar ya es una bendición, porque mucha gente
muere, y aún jóvenes. Ahora veo gente mucho más jóvenes que yo que se mueren todos los días. Amén. Entonces, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el sexo, todo el mundo se muere. Entonces, el estar vivo este día, gracias Señor, porque me levantaste. Gracias. Entonces se quiere desvirtuar y quitarnos esa celebración también. Su principal motivo de esta gente es la comida, los partidos de fútbol y conversar, sobre todo con una lata en la mano, que no voy a decir de qué, una lata fría en la mano. Eso es lo que quieren, cambiar por eso, cambiar esa celebración, ¿verdad? De darle gracias al Señor por esa tontería, y para tranquilizar sus conciencias. Veo que ofrecen a veces una ofrenda para darle comida quizá a un desamparado, como hay tantos. Ahora en todas estas grandes ciudades hay que llevarle comida caliente el día de Thanksgiving a esas personas, y eso es lo más que ellos hacen como una ofrenda, pero no le dan gracias a Dios. Y el viernes es lo peor, que pasando el jueves, la noche de Thanksgiving, al otro día de madrugada están haciendo fila en los comercios, comprando toda clase de cosas en el Black Friday. Esa es la celebración por la que quieren cambiar. Y cambiarlo no como una fiesta tradicional religiosa, sino como algo nacional. Quieren ponerle que es un motivo de fiesta nacional. Entonces, que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Amén. El enemigo no puede ganarnos a nosotros la batalla. No, nosotros no podemos permitir que eso, como también Halloween y todas esas cosas que quieran celebrar, eso entre en nuestras casas. No podemos, ni en las casas, ni en nuestro corazón, en nada de eso, porque nosotros somos del Señor. Y para el Señor. Nosotros somos del Señor. Que Dios nos libre a nosotros de aceptar esas cosas. Que Dios nos libre. Hay que hablarle a la gente de cómo tienen que respetar las cosas de Dios. Porque, señores, en definitiva, ¿qué es a quién que le vamos a ver la cara el día que muramos? Amén. Es a Dios. Amén. Y eso es inevitable. Inevitable. Porque tuvimos un día para nacer, lo dice la palabra, y un día para morir. Y ese día veremos a Dios. ¿Qué vamos a decirle al Señor? ¿Qué vamos a decirle si nosotros decíamos que éramos cristianos? No, hermanos, nosotros mismos tenemos que ir contra de esas cosas, hablarle a la gente cómo deben ser las cosas y enseñarle que los cristianos estamos con nuestro Dios y nadie nos va a mover de ahí. No nos van a mover de ahí. Yo quiero darle gracias a Dios por este salmo tan hermoso. Y voy a terminar con este salmo, que no lo había pensado, pero quiero hacerlo, porque hay que darle gracias a Dios desde hoy, hay que darle gracias. Y el Salmo 100 es una exhortación a la gratitud, una exhortación a la gratitud que debemos tener nosotros en nuestro corazón por tener un Dios tan bueno, un Dios que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Un Dios con una bondad infinita, que ha tenido tanta paciencia con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros falla continuamente y Dios nos levanta, Dios nos ayuda, Dios hace que nosotros sigamos adelante. Yo le doy a Dios gracias por la fuerza que me ha dado a la edad que tengo, por el vigor que me ha dado. Gracias, Señor, cada día. Gracias, Padre.
Exhortación a la gratitud, ese salmo es un salmo de alabanza. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Eso es lo que yo digo, con alegría. No se imaginan ustedes cuando yo me pongo a alabar al Señor yo sola, porque vivo totalmente sola en mi casa, cómo yo me alegro. Y yo a veces digo, wow, quizás me están oyendo los vecinos, porque le hablo y le digo y hablo con el Señor contenta, alegre, feliz, sin depresión. Yo no he tenido depresión nunca en mi vida, porque he venido envejeciendo con el Señor, conmigo. Él me ha llevado de su mano a través de todos estos años. Y miren que yo he pasado cosas en mi vida desde joven. Ustedes no se imaginan la vida que yo tuve joven. Yo tuve en un paredón ya para morir. Más de una vez he estado yo frente a la muerte, 3 veces en mi vida. Entonces, hermanos, Dios me ha acompañado hasta esta edad que tengo. Contenta, con alegría, con salud, que no la tiene casi nadie a mi edad. Yo no tengo un solo dolor en mi cuerpo, gracias, Padre. Sí, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo, con gozo, con contentamiento. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fue Él que nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que entrar por la puerta del templo dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por traerme aquí en este día. Por sus atrios con alabanza. Alabando su nombre, bendiciendo su nombre, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, el único bueno. Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia, nos perdona cada vez que nos arrepentimos y venimos donde Él. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios siempre será igual por todas las generaciones, porque Él no cambia. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es amor, Dios es todo lo bueno y no cambia. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Bendice a cada uno, Señor. Pon en su corazón, Señor, el conocer tu palabra, el gozarse, Señor, con tu palabra, como yo me gozo, Señor. Dale, Señor, ese contentamiento, dale ese deseo, Señor, Padre, de que ellos quieran conocerte a través de la palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, tu palabra, Padre, es vida. Es una palabra viva, viva y eficaz, como dicen en hebreo, Señor, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por esa palabra tan maravillosa, mi Dios, Padre eterno. Gracias porque tú nos la has dado a nosotros en Cristo. Gracias por ese nuevo pacto que tú has hecho con nosotros en Cristo Jesús, donde tenemos nosotros, Señor, tantas bendiciones, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos están viendo por los medios, o quizá no sé si alguna persona que ha llegado hoy por primera vez y no conoce al Señor, podrían hacer esta pequeña oración para que realmente el Señor pueda entrar a su vida y ayudarlos a encontrarlo. Gracias, Señor, por este día, Padre.
Gracias porque hoy oí de ti y quiero conocerte. Señor, pongo en tus manos mi vida. Acepto que tú moriste en la cruz, Señor, en el lugar que yo merecía estar. Gracias, Señor, porque ahora sé, Señor, que tú me aceptas como tu hijo si hago esta oración de verdad, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que tengan todos un hermoso día, los que nos están mirando y nuestros hermanos aquí. Gracias, Señor.